Muy bien. Estamos comenzando el segundo día de los jueves. Empezó el mes de Iyar, para todos que saben ya. A veces se escribe así, con dos sí, no sabemos bien cómo se escribe en español, pero sí sabemos cómo se escribe en hebreo. Y por eso explicábamos aquí en el Darjei Noam, que ya todos tienen en la mano, que en el mes de Iyar van a ver que es un mes en el cual es especial para la curación de las personas, porque el mes de Iyar se escribe así, con estas tres dimensiones, en la cual forma la palabra Ani, Hashem, Rofeja. Yo soy Hashem, el que te curo. Yo soy Dios que te cura. Amén. Entonces, para todos los que necesiten pedir por refuerzo más, aprovechen para pedir refuerzo más, que es un mes muy bien. Mandar a toda la familia Sáez por el magnitud del nieto. A Tubá, que le voy al novio de la Todá y novio de la novia. Mañana hay otro, acá. En Argentina, ya todo. En buena hora. Muy bien, bueno. Gracias por llegar. Deben venir a la familia Kinderman de Uruguay, que vinieron a escucharme desde acá hoy. Vinieron de Uruguay especialmente para que la señora que viene de Mispey dijo, ¿no? ¿Cómo es el nombre? Bueno, de Mispey dijo. Bueno, bienvenidos. Realmente. Nosotros que somos todos casi de acá. Realmente, el rabino Kinderman, Daniel, joven, que viene de Carmilla. Así que bueno, prácticamente estamos, y me está atacando por televisión. Esto está saliendo en vivo, por internet. En Colisrael, acá, en colisrael.tv. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a incursionar en un tema muy importante. A tal punto que es tan importante que Shelomo Amelech, que fue el más sabio entre los hombres, tal vez lo resumió en una frase muy contundente, cuando dijo, Ahalim be'amavet beyad ha'lashon. La vida y la muerte están en manos de la lengua. Es un concepto que obviamente es muy claro para el pueblo judío, porque el concepto del hablar es una condición humana. Una condición humana que lo dignifica al ser humano, no solamente es una condición humana. Nosotros estudiamos ya, gracias a Dios, que los niveles de la creación son 4 y cada uno es mayor que su prójimo. Quiere decir que en el primer nivel, Kadosh Baruj Hu estableció el nivel del Tomem, que es la materia inerte, inorgánica. El segundo nivel es el somea, quiere decir aquello que florece, aquello que crece a fuerza del impulso de la tierra, la vegetación. El tercer campo es el hay, quiere decir aquello que es vital, pero la vitalidad se manifiesta en el movimiento, y este movimiento se refiere a animales, peces, aves, etc. Todo aquello que va a inundar el mundo de la creación con movimiento. Y el último escalón, desde el más bajo hasta el más arriba, se llama Medaber. Quiere decir, el Medaber, como ustedes saben qué quiere decir el Medaber, el parlante. Por lo tanto, este nivel parlante es el que le corresponde, obviamente, por ahora, al hombre. También en la Biblia habla de el burro, pero como lo que dijo fue una burrada, enseguida Dios lo hizo callar. Entonces no habla más del burro. La víbora cuando habla dice cosas muy sutiles, entonces a veces sigue hablando también las víboras. Hoy en el mundo prácticamente está dividido en esas dos mitades. Una parte es una víbora y otra parte es un burro. ¿No es cierto? Porque no saben lo que dice y otros son tan sutiles con lo que dice. Después hay que saber qué verdaderamente hay que decir. Decía entonces que para la Sagrada Torá el concepto del hombre es lo más elevado de toda la creación. La razón
razón quiere decir aquello que le da a la persona la posibilidad de articular a lo largo del camino el sonido con un lenguaje, y a partir de que el sonido se conforma con un lenguaje, nace la palabra. Y la palabra que se va llenando de contenido. Por eso es que cuando Kadosh Baruj Hu nos quiere hablar a nosotros, dice él a Devarim, se llaman Aseret Diberot. Diberot son los famosos mandamientos, que no tienen otra cosa que ver con que, con la voz, con la palabra de Dios, articulada en el lenguaje. Ese lenguaje que se hace perceptible, se puede ver, todo el pueblo veía las voces, dice, y por otro lado se puede comprender. Y entonces ahí el hombre es más hombre. De ahí en más, decía el rey Salomón, la vida y la muerte están en manos de la lengua. Porque nosotros con nuestro arte, ¿no es cierto?, podemos generar mundos. Una palabra puede crear un mundo, como demostró Dios en la creación. Vayomer Elohim, dijo Dios, y Eji Or, sea la luz, y fue la luz. Pero también una palabra puede destruirlo. Hay que tener cuidado que siempre hay que mirar las dos partes de la moneda nuestra, que va dando vueltas permanentemente. Por lo tanto, cuando la Torah ingresa en el plano de nuestras dos creaciones, Tazrián y Metzorah, que son las de esta semana, se leen dos creaciones juntas. Una habla precisamente en su primer comienzo, nada más de lo que es el nacimiento de la persona. Y entonces es una muy halagüeña para allá, y enseguida pasa desde el nacimiento de la persona a todo lo que aparece en el sentido de las famosas manchas, que no es el juego de la mancha, que aparecen las manchas a nivel físico, que van a estar demostrando una condición interior de la persona, y ese interior que obviamente está relacionado con la palabra que habla mal, y eso es lo que nosotros llamamos como nombre genérico el Lashon Hara. Por eso digo, este episodio de la Torah no es un episodio, por supuesto, este relato de la Torah, el aprendizaje de la Torah, vaya si es profundo, y es tan profundo que decidimos, bueno, dentro de lo que ya conocemos, llegar en el recorrido de hoy desde lo incipiente, lo que no parece nada, hasta lo que representa el todo para el pueblo judío. Y hablo del Mashiach. O sea, cómo se reúne el concepto de el Metzorah, la llaga de la lepra famosa, que no es tal, que es el Motzi Ra, Metzorah, Motzi Ra, lo que saca lo malo, con la llegada del Mashiach. O sea, todo está relacionado. Así que bueno, como tenemos que hablar de lo que somos nosotros, nos va a costar comprenderlo, porque dice nuestro Jamim una regla de oro en el Talmud. Todo lo que nosotros vamos a ver son afecciones. En esta perashá se llaman afecciones. Estos marcadores son regalos del señor Hillerman, que duraron 4 años de todos los cursos que yo daba en Montevideo. Hoy llegó a mi casa y me trajo 2 juegos nuevos. Así que van a ver, encima tengo otro juego que tiene 8 colores. Así que van a ver que a partir de pronto van a ver un pizarrón lleno de colores. Pero hoy quería utilizarlo para que vean que se está terminando. Entonces son afecciones, la forma de estar presente y escribir amigos. Afecciones de la persona. Afecciones. En hebreo, afecciones se dice Ne'raim. Ne'raim. El singular es Nega. ¿Perdón? Ne'raim. ¿Está bien? Es una guime. Perdón. Sí, bueno. Es mi guime. Lo bien sabría. Vieron que tenemos cursivas, no todos, ya tenemos parte de la cursiva. Negaim son afecciones. Nega es una afección. Puede ser una afección, o sobre todo se la define como afección cutánea. La regla de oro que decía el Talmud, las negaim están a la vista, obviamente, ¿verdad? Como uno si tuviera que ver un brote, un exantema, una erupción, un sarampión, bueno, todas las
infecciosas que tuvimos de chiquitos, que tenemos de grandes, son todas cosas que aparecen en la piel, todo se ve a la vista. El Talmud tiene una regla de oro que dice: Kol anegaim roe ha'adam. El ser humano, aparte de saber hablar de todo, también ve todas las afecciones. Pero dice: Hutz minirei atim, excepto las de él. Ve todos los defectos de los demás, pero no los todos. Es el concepto de las afecciones. O sea, estamos en una dimensión en la cual, obviamente, empezamos a tocar fondo nosotros. Porque estamos hablando de nosotros mismos. El Lashon Hara es una realidad que es delicada y fina como un cabello. Uno no sabe cuál es el límite. ¿Dónde se atraviesa el Lashon Hara? Y aparte, porque estamos acostumbrados con estos dos ojitos que Dios le dio a la persona para mirar todo, pero no miramos solamente lo bueno. El rey David era muy optimista y decía: Urre'e betu Jerusalén. Mira solamente lo bueno de Jerusalén. Si uno va a venir aquí a ver solamente lo malo, se le retira. Es verdad, en todas partes hay cosas malas, pero que hay cosas muy buenas. Entonces decía, también hay que hablar un lenguaje que sea bueno. Y no mirar solamente los defectos, hay que mirar también las virtudes del otro. Y ese es un dato no menor. La Teresa nos va a acompañar a este objetivo. Y no va a ser fácil, obviamente, porque el tema nunca está cerrado. Y por supuesto que lo que trajimos acá, que se me agotan en 4 hojas, están escritas entre noches, medianoches y madrugadas. Pueden ver un error, está claro, si no le presten atención. Tiene que ver con el objetivo de que vean cuánta riqueza se ha creado alrededor de un punto que parece un punto menor. Porque uno dice, bueno, pero si yo cumplo Shabbat como es la verdad, Shabbat y Hatun, y yo cuido Kashrut como se debe, y yo hago tefilá como se debe, seguramente estoy en un nivel que en este punto no voy a caer. ¿Está bien? Y bueno, el otro gran criterio de nuestro tratamiento es que es cierto, cuando uno está en la Knesset tiene inmunidad diplomática. El Papa Benedicto XVI, para poder ser restituido, no importa que sea cura pedofílico, pero para poder ser restituido tiene que entrar en herejía. Si él es hereje, ahí lo sacan, pero si no es hereje, no importa. El judío, en última instancia, no se puede amparar en que hace todas las cosas bien, si descuida un aspecto vital, que es el aspecto de la comunicación, que es el aspecto de lo vincular, que es el aspecto de cómo ve las cosas, de cómo ve a la gente, de cómo trata a la gente y de cómo le habla a la gente. El que está más expuesto no es aquel que no entiende nada. El que está más expuesto de todo esto es aquel que sabe todo. Y porque sabe todo, entonces cae en un nivel de pedantería y a veces de autosuficiencia, diciendo, li lo hice, yo no me va a pasar, y a mí no me va a pasar. Y realmente, en este caso, nadie queda definido. Cree que sabe todo. Cree, sí, por supuesto. Pero bueno, a veces la jactancia del ser humano es parte de esta soberbia que es una afección, es un nega, ¿no? El autor que yo cito tanto en este escrito, que es un arqueólogo del Ben Ishai, era un sabio, realmente un hombre grande. Siempre que ingresa a explicar algún tema, dice Besiatá Dishmaya, con ayuda de Dios. Por supuesto que Dios está ayudando, es un sabio, pero sin embargo él lo pone cada vez que empieza un escrito, lo pone. ¿Por qué? Porque el techo de él es la presencia de lo divino. Y no solamente es la capacidad imaginativa o su sabiduría. La sabiduría de él tiene un techo, y que es la presencia de lo divino. Bien, buscando manchas, se llama nuestro Sheur. Baikra, al principio de nuestra perashá, del artículo 2, dice que será traído ante Aarón el Cohen o ante uno de sus hijos de sacerdotes. Obviamente la Torá principia diciéndonos que después de hablar del nacimiento de la persona, cuando una persona tiene una afección cutánea, una mancha, se manifiesta por una mancha,
nega, en este caso, tiene que ir ¿a dónde? Tiene que ir a verlo al sacerdote, o bien a uno de sus hijos. En esta ya encontramos que la Torá describe para nosotros la existencia de una rara enfermedad espiritual llamada Sarah, la cual se manifiesta físicamente como una aflicción de la piel, consistente en decoloraciones de la misma, así como las leches de impureza que de esta enfermedad se derivaban. El llamado 1, que tiene en la voz a la izquierda, dice que la traducción de esta enfermedad como lepra no es correcta. Lo que dice Rashi Shemapel Hirsch en su comentario de Pentateuco, fin de Pentateuco, donde después de una larga explicación prueba este punto. O sea, todo lo que nosotros estudiamos con respecto a una palabra muy compleja que se escribe así, Sarah, por eso es Mesorá, dicen siempre que esta enfermedad es la lepra. Se la traduce así, nosotros utilizamos la palabra lepra en el texto para no decir la afección cutánea que puede ir decolorándose. Entonces, pero Rav Hirsch dice no es lepra, porque es una enfermedad que roza con el punto. Dice, son enfermedades que tienen su punto de partida en un componente O. Vaya casualidad que nosotros llamamos psicosomático. Ahora, no fue Rav Hirsch quien descubrió el problema de lo psicosomático del ser humano, porque vivió en el siglo XIX, pero la primera mención de enfermedades psicosomáticas las hace Rambam en su régimen sobre el Tratado de la Salud, cuando trata, y escribió un libro llamado El Tratado sobre el Asma, cuando él atendía al hijo de Salah ad-Din, que era de Saladino, el sultán en Alejandría. El hijo de Saladino era un chico asmático. Bueno, con el padre que tenía era asmático, tenía hemorroides, tenía de todo. Obviamente el padre era una persona muy compleja, ¿no? Pero bueno, el chico tenía, entre otras cosas, asma. Rambam escribe el primer tratado sobre asma y trata de definir maravillosamente al padre y al hijo que esa enfermedad que el hijo tiene es psicosomática. O sea, el primero que descubre que no solamente hay una afección orgánica, puede ser que los bronquios y los bronquiolos estén chiquititos, se cierren, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también había algo más, que tenía que ver un poquito con todo este andamiaje de lo psicosomático, cómo afectaba la dimensión psíquica, que nosotros la traducimos como mental, pero también es lo espiritual que afecta a la persona. Entonces, prestemos atención que la Torá tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Para que nos pongamos contentos, con una distancia o no. Maimónides, entonces, la primera cita que vamos a traer hoy, en su Guía de los Perplejos, parte 3, 27, y también en su codificación legal, el Hot de Post, capítulo 3 y 4, dice el Rambam: estas reglas sanitarias que trae la Torá aquí, ¿quieres un? Se van a escuchar el micrófono. Estas reglas sanitarias se colocan en el mismo plano que las de la moral, las del amor al prójimo y del respeto a la justicia. ¿Para qué lo estamos hablando de afecciones cutáneas, manchas en la piel, decoloraciones, y ¿qué dice él? Están en el mismo nivel que la de la moral, el amor al prójimo y la justicia. Entonces, ¿no? Interesante la dimensión que trae Rambam. La interferencia de los dominios de la ética religiosa y de la higiene sanitaria. ¿Quién se animaba a hablar de esto hace nada más y nada menos que 8 o 9 siglos atrás, ¿no? Un adelantado, para que vean. La interferencia de los dominios de la ética religiosa y de la higiene sanitaria corresponde a la del cuerpo y del alma del ser humano. El hombre, decía el Rambam, es un microcosmos cuyos múltiples componentes de naturaleza espiritual y física se armonizan en un perfecto equilibrio, fijado con una extrema precisión. Esta interdependencia tiene como consecuencia el volver a buscar las causas de ciertas afecciones físicas en el plano psicológico y viceversa. Esto lo escribe Rambam en el siglo XII. ¿Está bien? No es solamente. La terapéutica médica tendrá, pues, como tarea el tomar en cuenta este hecho empírico
Entre los autores clásicos, Maimónides es el que subraya con más insistencia que la mejor medicina es la que se basa en las virtudes morales y que, partiendo de ese principio, tiende a restablecer la unión armoniosa preestablecida de las fuerzas morales y físicas momentáneamente rotas. Quiere decir, pero Rambam sostiene que el estado de salud versus el estado de enfermedad tiene que ver con qué? Con un desequilibrio no solamente del físico de la persona, sino también de las fuerzas morales y mentales, de error ético. Quiere decir, de aquello que representa el impulso de la salud, que representa el crecimiento, el desarrollo, frente al impulso de la enfermedad, que es la involución, el no desarrollo. Por eso es que, como saluda el mundo Ashkenazí en esta etapa del año, es muy interesante, como saludan como Kais Bari. Dice, ¿no? Kais Bari es un verano sano, porque ahora vienen los calores. Kais Bari. Entonces, salud se dice Briut, ¿verdad? En hebreo, Briut. Y enfermedad se dice Mahalá. Entonces, miren ustedes que la palabra Briut, que viene de ahí la palabra, se deriva la palabra Bari, como está acá, ¿no? Tiene su raíz en un verbo que es Baró. Baró es el mismo verbo de la creación. Bereshit Bará. Esa armonía que instaló Kadosh Baruj Hu en el mundo forma parte de toda la creación, incluida nosotros. También creó la armonía nuestra. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? De repente, si la armonía es el entero, es la parte íntegra, de repente el entero sufre un corte. Quiere decir, sale de dentro del entero. De ahí viene el concepto mahalá, que viene de la palabra hol o mahol. Cuando nosotros salimos a bailar en un casamiento, no salimos a bailar en tango, salimos a bailar en grupo. ¿Y cómo bailamos? Amanece de mahol, amanece de imholot. Se llama así el mahol. ¿Por qué tenemos mahol y el mahol? ¿Qué es una mahalá? ¿Es una enfermedad a bailar en grupo? No. Como se forma, ¿qué se hace en un mahol? Hace una rueda. Se forma un círculo y en el medio hay un vacío. Mahalá es el concepto de mahol. Es el vacío. Hay algo vacío. Dentro del entero quedó algo vacío. Algo falta. Algo falta. Por eso es hol. No es kodesh. Entonces Rambam dice, en el mundo hay armonía. Si existe alguna falla que produjo la persona o como fuera, en ese momento se produce la mahalá, que es el hol. La palabra halal en hebreo también es espacio vacío. ¿Perdón? Los muchachos que se mueren se llaman halal. También se llama halal. Bueno, también los muchachos se mueren. el espacio, ¿no? El espacio. También el espacio. Entonces ustedes comprenden que estas aproximaciones que hace Rambam son interesantes desde el punto de vista, bueno, de una llegada a un mundo realmente bastante diferente. Ahora, primera definición de Rambam. ¿Está claro lo que dijo Rambam? Rabbi Jonathan, punto B, pertenece al Talmud Domi, tratado de Arajim 16a. Apoyándose en numerosas fuentes del Tanakh, Rabbi Jonathan declara que las enfermedades leprosas afectan al hombre como consecuencia de 7 pecados. Dice enfermedades leprosas. Ustedes saben que son las afecciones, ¿sí? Que Rambam dijo, ya son también espirituales, morales y éticas. Pero le puse nombre genérico. La calumnia, la shonará, el homicidio, el perjurio, el libertinaje, el orgullo, el robo y los celos. Como ustedes se dan cuenta que aquí no son los 7 pecados capitales. Pero Rabbi Jonathan lo menciona. Y menciona que acá estos elementos van llevando a deteriorar un espacio integral del ser humano que no tiene nada que ver con su físico, pero que también se manifiesta en lo físico. Esta posición, por supuesto, es lo que lleva al Rambam
ha llegado a la conclusión que las enfermedades en cuestión no son fenómenos naturales, sino que indican una intervención providencial. O sea, esta enfermedad no tiene nada que ver con algo circunstancial. Ejemplo, Moshe Rabbeinu, cuando empezó todo su andamiaje en el proyecto de la liberación, ustedes saben que había una condición de Moshe Rabbeinu: no, yo no quiero ir, y manda otro persona: yo no sirvo, yo no sé hablar, yo no puedo, yo no sé caminar, todas las excusas que pudo poner. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu no dejó de pedirle, hasta que le dijo: ok, ¿qué tenés en la mano? Dice: un batón. Me dice: ahorralo ahí. Y lo tiró al Chori. ¿Qué pasó? Se transformó en una serpiente. Dice: bueno, tómalo de la cola. Lo agarró de la cola y tuvo de vuelta que el batón. Primera señal, segunda señal, no esperó a que lo jugó. Le dijo a Moshe Rabbeinu: pon tu mano dentro de tu regazo. Cuando la saca, la Metzorah Kashaya. De repente la enfermedad aparece, dice: no, pero no puede ser. De un instante al otro. Hizo una alergia repentina, no diría, si fuera tan buscando no el milagro. Cuando yo dijo: pon de vuelta, hermano, lo sacó y estaba de vuelta. Shabbat Kirsara, volvió a estar como su piel. Eso demuestra, como dice Rambam, que este tipo de afección tiene algo que ver con lo providencial. Estas son las posiciones que están aquí sirviendo prácticamente. Ahora, no, sí. Evidentemente Sarah tiene que ver con la providencial y hay que poner un nombre de lepra y no es lepra. Porque si fuera lepra, el problema no tiene con una seguro. Es decir, en general te mandan a leprosario, ni siquiera te mandan a médico, ¿no? En Argentina había leprosario. ¿Dónde había médicos? Y se los aislaba, ¿no? Se los aislaba. El niño Sid, cuando estudiamos el poema del niño Sid, como todos nosotros que estamos acá, algunas partes del niño Sid tuvo que estudiar. Entonces sabemos de los leprosos, están allí en el camino. Entonces, de una u otra manera, pertenecían a una subsociedad. Maestra de Cerrito. ¿En dónde? Una vez argentina. Hay Había. Y en el Cerrito también había. Sí, en Córdoba también. En Córdoba. Centro de leprosos. Ok. Bien recordado. O sea que hay algo que maneja el concepto. Ahora vamos a ver por qué se los dejaba. La posición de Rabbeinu Gershon y lo de Yitzhak Abarbanel es diferente. Yo les traje algunos ejemplos para que vean que por suerte no tenemos uniformidad de criterio, porque si no sería tan aburrido el judaísmo con uniformidad de criterio, que por lo menos de esta manera uno puede saber de que si yo estoy de acuerdo con uno, me sumo a este uno, y si no, me sumo al otro, y puedo también sumarme a ninguno. También puede haber un tercero. ¿Esto es Shirim Panem lateral? Shirim Panem lateral. Muy bien. 70 rostros. O sea que hay hasta 70 posibilidades de poder hacerlo. Según Rabbeinu Gershon y de Yitzhak Abarbanel, sostienen que se trata de fenómenos naturales de madurez y de podredumbre. La letra que se manifiesta en los tejidos y en las casas, tejidos me refiero a tejidos de punto, ¿no? Textiles, consiste en un aumento de la humedad y del calor externos a expensas de su calor fundamental, de tal forma que progresan hacia el desgaste y el deterioro. O sea, ellos se dedican a explicar que hay un fenómeno que es natural y que en última instancia estos procesos de deterioro, ya sea de la piel, del tejido o del tejido de la ropa y de las casas, ya nos dando aquí algo también para aquellos que se están sorprendiendo. Dice el llamado número 2, esta es la ley de la llaga de lepra del vestido, de lana o de lino, de la urdimbre o la trama o de cualquier objeto de cuero. Esta es la final de Perashat Tazria. Cuando hubiereis entrado en la tierra de Canaán, que os daré en posesión, y yo pusiere llaga de lepra en alguna casa de la tierra en vuestra posesión, es Perashat Metzorah. Por lo tanto, ustedes ven que aquí la tzara puede darse no solamente en la enfermedad de la persona, sino que se puede producir ¿dónde? En la ropa de la persona y también se puede producir en la casa de la persona, ¿no? Esto llama la atención, ¿no es cierto? Porque uno va a tener que decir, bueno, tengo manchas de humedad en la casa, capaz que tengo tzara en la casa. Dice, no es así. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia con todo eso.
Según el Midrash Rabbah y Tanhumá, son dos Midrashim, el estado de salud perfecto, el estado de salud, Biriyut, es la función que mantiene en el cuerpo humano el equilibrio preestablecido de los elementos acuosos y de los elementos sanguíneos. Nosotros somos, obviamente, seres que nuestro 70% sabemos somos agua. Aunque no nos parezca, pero somos agua. Nos sobran algunos kilos de agua, pero tenemos la mayoría son agua. Entonces, dice que el elemento agua y sangre es el equilibrio. Ahora van a ver por qué. El predominio de estos últimos, si predominan los elementos sanguíneos, crea el terreno favorable para las enfermedades leprosas. Y la ausencia o eliminación de la humedad de los elementos acuosos que la acompañan es lo que causa el cambio de color del pelo, que se pone blanco después de haber sido originalmente negro. O sea, cuando disminuye el agua, obviamente, ¿por qué disminuye el agua? Porque aumenta el elemento rojo. El elemento rojo es la fiebre. O sea, tenemos hipertermia, cuando tenemos cada vez más fiebre, disminuye el agua en el cuerpo, ¿verdad? Sí, Es una cuestión simple. Es como se está hirviendo el agua en la cocina. Entonces, ahí es cuando se evapora. El cambio de color de los cabellos, por eso se nos ponen a veces algunos cabellitos blancos con la barba, porque se pierde la circulación. Entonces no llega a la circulación, es complementaria. Por lo tanto, es un decreto de la Torá que un pelo blanco es signo de impureza, dice Rashi. Un pelo blanco es signo de impureza. ¿Pero qué significa la impureza? Pasa que hoy Coleston hace maravillas. Coleston y Vela hacen maravillas. Pero ¿qué significa la impureza? No se asuste. Si no, yo doy ejemplo. ¿Qué significa el tema de la impureza? El tema de la impureza significa que hay algo que no está funcionando. Algo que al contrario, la Torá habla de Zaken, como el anciano, y habla con honor. Y Zaken, el Zakán, la barba, Seivá, que quiere decir los cabellos canos, porque son procesos naturales en la vida. ¿La verdad? O sea, son elementos que van pasando porque son procesos naturales. Eso también representa un sentido de la impureza. Pero la impureza no como algo negativo en este caso, sino como algo que marca un proceso de desequilibrio. ¿Está bien? Y uno tiene que buscar el equilibrio eventualmente. Si no, bueno, uno dice, bueno, el judo posee su raíz particular de la cual obtiene su vigor. Está claro, ¿no? Cada cabello. Ya, nosotros no nos damos cuenta. Y el Talmud establece la comparación, miren qué lindo esto del Talmud, con las gotas de agua de lluvia. ¿Vieron? Cuando caen las gotas de lluvia, ¿qué dice el Talmud? A partir de que caen de las nubes hasta que llegan a la tierra, tienen cada una su trayecto particular que no se confunde jamás con el de las gotas vecinas. El Talmud es un arte romántico de pensar que las gotitas de lluvia o esas lluvias de chaparrón, cada gota que cae del cielo viene a cumplir una función determinada y ninguna ocupa el lugar de la otra. Si esto no es poesía, en el Talmud, ¿qué es poesía? Es maravilloso. Entonces, estos fenómenos naturales forman parte, obviamente, de las maravillas de la creación. Esta gota va a ir a darle a este rosal, pero no al clavel. Bien. Entonces, ¿cómo puedo hablar de, digamos, de que no hay intervención divina y es un fenómeno natural cuando en definitiva es parte de la maravilla de la creación? Claro. La maravilla de la creación es Acá, claro, la naturaleza. O sea, lo que dicen ellos es, la naturaleza forma parte de esa creación. Akadosh Baruj Hu ha creado esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que estamos marcando? Lo que ellos tratan de delimitar. Dice, estas afecciones en realidad no son afecciones que sobrevienen por un desequilibrio moral o de la virtud o estético, o ético, sino que tienen que ver también con lo que constituye el ser humano, la naturaleza del ser humano. O sea, ellos no niegan una parte, pero dicen en realidad pongamos el acento en los aspectos fisiológicos. También lo fisiológico acontece.
de acuerdo a Barbanel y Rabbeinu Gershon, y el Midrash, por supuesto. Entonces dice, cada cosa tiene una función, y a veces esa función va quedando, o sea, el único que llegó a la edad de 120 años, que fue Moshe Rabbeinu, en la etapa de plenitud, me refiero, dice, Loja Ataeno, quiere decir que su ojo no se volvió mal. no se oscureció, no se opacó, como la catarata, perdón. Me dijo oscureció y ya me ayudó con el opacó. No se opacó su ojo, velonas lejó, la mandíbula no se retrajo. Porque son procesos naturales, ¿no? Que tanto uno como el otro se dan. Quiere decir, la falta de la fuerza muscular lleva a retracción de mandíbula. Y entonces, bueno, esa es la imagen del anciano. Sin embargo, tuvo 120 años y llegó tal cual era cuando estaba a los 40, eventualmente, ¿no? Quien pudiera. De acuerdo a la teoría de Rabanel, en lugar de llevar el charat en la pared a un coordinador, llevar un instalator. Sí. Debería. Yo tengo que va a la pared, saque el charat, tengo que ver que el coordinador venga, cierre la casa durante 7 días y después la vuelva a inspeccionar. Es porque todo esto de la naturaleza no es tan natural. Claro. Obviamente, la naturaleza habla de una realidad que ella presenta. Ahora, después que podemos ver la naturaleza de las cosas, es cuando podemos ingresar en la otra dimensión, que es lo sobrenatural. Quiere decir, aquello que no estoy pudiendo dilucidar con tanta claridad. En la época que vos hablás, ¿sabés por qué llamaban a los jóvenes? Particularmente porque cada vez que llamaban al instalador te daban turno para 2 días más. Entonces siempre se retrasaba. Entonces, como están siempre ocupados, no podían venir. Pero independientemente de eso, es importante saber, insisto con la pregunta de Dani y la tuya, Barbanel trata de refugiarse en una idea que dice, también no nos olvidemos que hay procesos fisiológicos que acontecen en el ser humano, que también son los que promueven, ¿no es cierto?, evolutivos por un lado, y también son los que promueven, cuando Dios nos permita, acontece una enfermedad, que de repente se vea resentido todo el aparato fisiológico. O sea, también se producen productos. No, lo que yo quisiera entender es que, por ejemplo, Rambam da una parte, digamos, de la naturaleza, con la parte psicosomática, la parte espiritual. Sí. Entonces, ahí conjuga las dos cosas. Sí. Barbanel no conjuga dos cosas. Él habla de la naturaleza, se circunscribe a todo eso, es un proceso natural. Entonces, vamos a suponer, yo no soy un laico, entonces yo le digo que existe el lepra sará, de acuerdo a lo que explica la Torah, que no es lepra, que es una enfermedad cutánea por la Torah. Entonces me dice, sí, si la naturaleza, nosotros somos agua, hay agua en la pared, entonces sigue salir el negra. Entonces es totalmente naturaleza, como te explica naturalmente, como le explicaron a Nico en la que el mar se cortó porque en la época de sequía se cortaba el mar. Van a explicar que justamente en la época de más agua en el... La baja más, pero yo entiendo lo que decís. Pero hay un punto en el cual nosotros tenemos que tratar de comprender. Cuando la Barbanel dice lo que dice, junto con Rabbeinu Gershon, dice, consiste en un aumento de la humedad y de calor externos a expensas de su calor fundamental, de tal forma que progresan hacia el desgaste y el deterioro. Eso es lo que decía la Barbanel en su explicación. ¿Qué nos quiere decir? En la Barbanel busca, ante todo, encontrar el espacio de la lógica para comprender estas enfermedades que acontecen en el cuerpo del ser humano. Obviamente, nosotros tenemos que acceder a veces a la explicación. Nosotros queremos saber por qué pasa tal cosa. Y si nos refugiamos, ¿no?, naturalmente, en la posición que cuando uno no sabe lo que es, dice, es un virus. Uno recibe la respuesta del virus y dice, santa palabra, terminamos con el virus, está todo bien. Ahora, es muy difícil, es mucho más arriesgado decir que aparte de todo el elemento que acontece dentro del cuerpo, el Rambam dice, hay algo más.
hay que revisar otra dimensión. Y yo ahí te quisiera ver. Te quisiera ver tratando de explicarle a la gente que tiene que descubrir por su propia fuerza o por su propia comprensión. Hola Andrés, bienvenido. Por su propia comprensión, tiene que comprender que hay algo más que está saliendo de esa naturaleza, de su conformación. Estoy de acuerdo con Armand, porque aplica las dos dimensiones. Eso es lo que yo entender de Abravanel. No, Abravanel No, lo mío entender, porque si yo me pongo a pensar como Abravanel, entonces yo no como cerdo porque traigo disquinosis. Yo descanso el sábado porque trabajé 5 días. No. Eso es la naturaleza. Eso es lo que quiero corregir. No, porque la naturaleza representa cuando... Yo hablo de la teoría de Abravanel, no la teoría de Armand, estoy de acuerdo. Pero la teoría de Abravanel pasa por algo que conforma el mundo del ser humano, que es un mundo que el ser humano descubre ni bien se levanta. Cuando va a hacer sus necesidades y dice una oración, y que dice que los espacios cerrados y los espacios abiertos, que uno se cierra, si otro se obstruye, y si uno se abre fuera de tiempo, y el Shabbat Kayem Belamot de Paneja, dice que es imposible sostenerse una hora. ¿Eso representa qué? A todo el andamiaje fisiológico de la persona. Entonces nosotros tenemos que reconocer también, y es bueno que lo preguntes, tenemos que reconocer que fuera de toda la altísima espiritualidad que podemos cobrar en el envión anímico y ético y moral a través de la plegaria, tenemos que empezar por un caminito que dice, mi cuerpo está funcionando. Y ese cuerpo que está funcionando es el recipiente de ese Neshama Shenatavite ahora ahí. Porque después tomo conciencia de la Neshama que tengo. Entonces, lo que Abravanel está poniendo de manifiesto dice, mira, todo lo que dice el Moré es maravilloso. ¿Por qué lo llama Moré? Harab, le llama Rabén. Pero antes que eso, bajemos un escalón y veamos cómo funciona el organismo. El organismo también. Entonces, ¿por qué? Esto no le da lugar a pensar al otro y dice, bueno, entonces la bajamar. ¿Qué problema hay? Aquel Moré que enseñaba en la escuela primaria y secundaria, saben chicos, no crean lo que dice la Torá. Porque en realidad los judíos cruzaron el mar porque Moshe sabía de cartografía, sabía de sismografía, sabía de terremotos, de maremotos, de tsunami, sabía de cuánto el mar se ponía. Eso obviamente es la visión de cualquier hombre del desierto, sabe cuándo sube y cuándo baja. Y el Moré decía, no crean, porque ¿saben lo que pasó? Él salió en el momento de la bajamar. Pero él se olvidó de leer el Torá, que dice que Kadosh Baruj Hu trajo un Ruach Kadim Azah, trajo un viento solano, fuerte, viento del este, que barrió las aguas. ¿Cuál es la figura? ¿Dónde está el elemento natural que falta para ese Moré? Al Moré le molestaba que Dios lo haya hecho. Entonces habla de que la pleamar y la bajamar. Nosotros, cuando podemos partir del concepto de lo natural y poder trascender el concepto de lo natural, entonces ahí es cuando podemos conjugar ambos. Y eso es lo que la Abravanel está tratando de enseñarnos. Dice, mira, cualquier proceso que se dé en la vida del hombre, no te olvides de mirar la instancia también orgánica, física. Porque si no, en este caso, ¿qué va a pasar? Cuando la persona, Dios no permita, tenga una afección, te va a decir, usted rece y Dios lo va a curar. Y a mí me parece fantástico, la persona rece y cura y que nosotros recemos y pidamos por él. Pero aparte, mientras tanto, tiene que consultar a un médico. A veces una persona insana también, mentalmente, está exenta de cumplir las mismas. Por supuesto. ¿Por qué? Porque no pueden percibir el alcance de donde eso llega. O sea, está muy bien el concepto de esa Raquel. ¿Por qué la persona